Hoy vamos a desempacar un caso legal que empieza con algo tan simple como una importación y termina, créanlo o no, con una factura de 6 cifras. Imaginen esta cifra, 109.441 bolivianos con 55 centavos. Esa fue la cantidad total, con multas y todo, que la aduana de Bolivia le exigió a un importador llamado Yuchen. ¿El motivo? Un único envío de maletas. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo es que un simple envío de maletas termina en una multa así de gigantesca? Bueno, para entenderlo tenemos que meternos de lleno en el expediente del caso, pieza por pieza. Vamos a ver de qué se trata. Todo arranca en octubre de 2017. Un importador presenta una declaración de aduanas, como tantas otras, para un contenedor lleno de maletas. A ver, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Por un lado, tenemos a Yuchen, el importador. Por otro, a la Aduana Nacional de Bolivia, que es la que revisa el envío. Y finalmente, la Autoridad de Impugnación Tributaria, que es quien va a tener la última palabra en todo este embrollo. Y aquí viene lo más curioso de todo. ¿Saben a qué se reduce toda esta disputa millonaria? A una pregunta súper simple. ¿De qué material eran las maletas? Miren, para quienes no están familiarizados, cada producto que se importa tiene un código arancelario. Y créanme, acertar con ese código es importantísimo, porque un número distinto puede significar pagar muchísimo más o muchísimo menos en impuestos. Y esta tabla lo deja clarísimo. Es el centro de todo el problema. Fíjense, el importador declara las maletas como si tuvieran superficie de cuero, lo que implicaba un impuesto del 20%. Pero la aduana dice, no, esto es textil. Y ¡pum!, el impuesto se duplica al 40%. Ok, la pregunta es, ¿en qué se basó la aduana para decir que el importador estaba equivocado? ¿Cuáles serán sus pruebas? Vamos a revisarlas. Bueno, la aduana siguió una serie de pasos. Primero, revisaron los papeles de la importación. Ahí vieron que los modelos se llamaban LEFCIU y LERFCIU. Entonces se pusieron a investigar en Internet y en sus propias bases de datos sobre maletas de esa marca Lee. Su conclusión fue que el material era poliéster, o sea, un textil. Y con eso en mano, reclasificaron la mercancía y calcularon esa multa enorme. Y ojo con este detalle, que es clave. La aduana afirmó que para ellos no hacía falta un análisis de laboratorio para hacer este cambio. Consideraron que con su propia investigación ya era más que suficiente. Como es de imaginar, el importador, al ver esa multa gigantesca, no se quedó de brazos cruzados. Para nada. Apeló la decisión. Y aquí es donde se empieza a construir su defensa. Y toda su defensa se centró en una pregunta fundamental. ¿Las pruebas que presentó la aduana eran de verdad tan sólidas como ellos creían? Los argumentos del importador fueron directos y al punto. Básicamente dijeron, la reclasificación se basó en una suposición, no en una prueba real. Nunca se hizo un análisis técnico, un estudio merciológico, nadie tomó muestras físicas de las maletas para analizarlas en un laboratorio. Y, fundamentalmente, es el gobierno el que tiene que presentar pruebas concretas para acusar a alguien. Sentían que se había violado su derecho a un debido proceso. Y esta frase resume perfectamente toda su postura. La acusación de un gobierno debe basarse en pruebas técnicas, no solo en una presunción. En otras palabras, la responsabilidad de probar las cosas recaía en la aduana y, según la defensa, no lo habían hecho. Y así, con los argumentos de ambos lados sobre la mesa, el caso llegó a la última instancia, la Autoridad de Impugnación Tributaria. Ellos escucharon a todos y tomaron la decisión final. Y el veredicto fue anulado. Así de simple. La autoridad le dio la razón al importador y echó para atrás toda la sanción. La determinación de la aduana quedó completamente cancelada. Y aquí viene el momento clave de la sentencia. El juez consideró que la evidencia de la aduana, que eran básicamente búsquedas en Internet, no era ni creíble ni suficiente. Es más, la investigación que hicieron ni siquiera correspondía exactamente con los modelos de las maletas que se importaron. Con esta decisión, lo que se reafirmó fue un principio básico, el del debido proceso. La idea de que una entidad del gobierno no puede simplemente lanzar una acusación, tiene la obligación de demostrarla con pruebas sólidas, con fundamento. La autoridad fue muy clara. Tomar una decisión así, sin pruebas contundentes, deja al ciudadano en un estado de total indefensión. Y este es un punto crucial, porque es lo que protege a las personas y a las empresas de decisiones arbitrarias.
Al final este caso nunca fue realmente sobre maletas, fue sobre algo mucho más profundo. ¿Cuál es el estándar de prueba que se le debe exigir a las autoridades? Nos recuerda que los sistemas deben funcionar con base en hechos, en pruebas, en justicia, no en simples suposiciones. Y esa es una lección que va mucho más allá de un contenedor en un puerto.